Muy buena gente, el día de hoy es el resumen de Dominando los Tres Reinos. Si les gusta el contenido, dejen su like, suscríbanse y ahora sí, comencemos con el resumen. Todo comienza en el reino de Yun. Xiao Shen, quien estaba contento ya que el día de mañana Lucy se volvería su esposa. Ella tenía un regalo para darle, pero este regalo no era nada agradable, pues era un cuchillazo en el estómago. Xiao Shen no esperaba esto, se preguntaba la razón, pero no obtuvo respuesta. Y así, siendo lanzado por un precipicio por el que estaba, y mientras que estaba cayendo, él golpeaba un rayo de luz que lo impacta. Así, gritando el dolor por el rayo de luz, despertando en otro lado, preguntándose dónde estaba. Por el grito que hizo, alguien entraba apresurado. Esta era su madre, quien estaba preocupada por la salud de su hijo, y entre lágrimas lo abraza, ya que ella no sabría qué hacer si algo le llegara a pasar. Y mientras este reconocía a su madre, empezaba a obtener los recuerdos del anterior portador. Estaba en el país de Tianyuan. Era el hijo de un noble y además de ser un inútil, había reencarnado 300 años en el futuro y al parecer seguía teniendo el mismo nombre. 300 años habían pasado jurando que si Lucy seguía con vida, definitivamente como un emperador marcial tomaría su venganza. Y mientras que estaban pensando, alguien irrumpe en su habitación preguntando si aún seguía con vida. Era Xiao Yang, quien al anterior portador le había dado una paliza. No venía con buenas intenciones. Y ya que Xiao Shen era un joven maestro, no podía hacerle nada en su propia casa. Pero Xiao Yang simplemente se burla, pues para él no era más que una basura, el cual no podía despertar sus raíces espirituales a los 15 años, y amenazándolo con que no tenía permitido participar en la ceremonia dentro de 3 días, e intentando golpearlo, pero el golpe fue simplemente detenido. Xiao Yang no entendía lo que estaba pasando, pero al ver a Xiao Shen simplemente se enfureció más, preparándose para golpearlo nuevamente. Sin embargo, para Xiao Shen, quien lo miraba como una hormiga, Xiao Yang, quien intentaba atacarlo, y con un simple peñisco lo detuvo, haciéndolo caer. Xiao Yang no podía aguantar más y apuntándolo con su espada le dice que hoy nadie podría salvarlo. Pero son interrumpidos por la madre de Xiao Shen, quien amenazaba con la aplicación de la ley dentro de la familia. A Xiao Yang no le parecía conveniente estar confinado, y así retirándose sin antes decirle que Xiao Shen no debería salir, porque tal vez podía involucrarse en algún accidente. Ya llegando la noche, Xiao Shen había perdido su cuerpo y su cultivo tras su reencarnación, pero en su mente aún tenía las habilidades y técnicas y solo era cuestión de tiempo para llegar al reino emperador marcial, escogiendo una de sus técnicas, la técnica devoradora del cielo. Cuando una persona despertaba sus raíces espirituales, estas no se podían cambiar, pero con la técnica podía absorber las raíces de otros para mejorar la suya, así empezando a cultivar. Pero en el proceso había aparecido una especie de energía alrededor de su pecho, que a su vez lo hacía retroceder de dolor. Se preguntaba por qué eso seguía ahí, algo que ya había aparecido la primera vez que practicó la técnica devoradora del cielo, y no pensó que ésta la seguiría después de su reencarnación. Sin más, asimila la energía, lo que hizo que gradualmente desapareciera. Se preguntaba si reencarnó debido a la energía, pero con la técnica tal vez podía comprender los misterios del agujero negro que le había aparecido. Más adelante, Xiao Shen había ido al campo de entrenamiento. El aura espiritual del lugar era mucho más denso y tenía que darse prisa para el día de la ceremonia. Mientras estaba cultivando, era despreciado por los demás. Después de todo, él era el inútil de su familia. Pero de pronto llega Xiao Tian, el nieto del segundo anciano, pidiendo que se largara del lugar. Pero para Xiao Shen, él era una persona insignificante del reino amarillo, cosa que lo hace enojar. Un pedazo de basura le había tratado de hablarle de esa manera. Se había atrevido a provocarle. Y mientras los que estaban alrededor esperaban un espectáculo, Xiao Tian empezaba a cargar su puño, lo que Xiao Shen esquiva con facilidad.
y ya que se había atrevido a atacar, ahora era su turno. Su puño la había impactado, mandando a volar a Shao Tian. Shao Tian ahora estaba sintiendo el verdadero terror y estaba rogando para que no se le acerquen, pero ya era demasiado tarde. Y justo cuando iba a darle golpe de gracia, es salvado por la llegada de uno de los ancianos. Al parecer, este aprecia mucho a Xiao Tian, y cuando Xiao Tian lo ve, se acerca llorando para que le ayude. El anciano, todo indignado al ver a Xiao Tian todo golpeado, se enoja y ahora le iba a dar una lección en vez del marqués. Mientras los que estaban alrededor estaban cayendo por la gran presión que ejercía el anciano. Pero para Xiao Shen esto no era nada, diciendo que sería injusto si le daba una lección si no podía distinguir lo bueno de lo malo. Ante estas palabras, el anciano se había enojado y ahora sí le iba a dar su lección, pero Xiao Shen ya se estaba hartando, sacando toda su obra, diciéndole que si estaba dispuesto a morir, que lo intente. El anciano estaba sorprendido. Los rangos marciales se dividen en 6: amarillo, negro, tierra, cielo, innato y adquirido. Y solo aquellos en el rango innato eran capaces de usar la transmisión del sonido, mientras que Xiao Shen le advertía sobre el peligro de su técnica, la técnica de fuego abrasador. Si continuaba cultivándolo, sufriría por el fuego venenoso y luego tendría una muerte inevitable. El anciano estaba sorprendido. No le había dicho a nadie sobre su técnica. Y así, Xiao Shen le ofrecía el dato. Salvarle la vida si lo servía. Mientras el tiempo estaba pasando, Xiao Tian estaba haciendo un berrinche, faltando el respeto a Xiao Shen. El tiempo se estaba acabando, y en el último momento de la oferta, el anciano golpea a Xiao Tian, pidiéndole que se arrodille. Los demás estaban asombrados, no entendían la acción del anciano, no sabían lo que estaba pasando. El anciano, todo enojado por los berrinches de Xiao Tian, le pide que se arrodille y que le pide perdón a Xiao Shen, a lo que Xiao Tian, sin más opción, acepta, disculpándose con Xiao Shen. Ahora que todo se había solucionado, el anciano le preguntaba cómo dispersar el fuego venenoso de su cuerpo. Para esto, Xiao Shen tenía dos requisitos: que se calle sobre lo que pasó hoy y que obedezca a todas sus órdenes. Y ya que el anciano quería vivir, no tendría otra opción más que aceptar el acuerdo, a lo que Xiao Chen le decía método, sacando a un niño de quién sabe dónde. Tenía que tomar su orina durante 7 días, cada mañana y cada noche, y después volver para hacer el envenenamiento. Si lo creía o no, era su decisión. La orina del niño era del tributo Yang, lo que ayudaría a luchar el veneno. Momentos después, Chao Chen estaba cultivando su técnica. Durante la primera capa de su técnica, el corazón se le volvería de un color rojo escarlata, lo que le permitía absorber el poder de otros para sí mismo. Y cuando llegue a la novena capa, el corazón se volvería color dorado y podría absorber todos los seres vivos, y con eso obtener las raíces espirituales supremas. Así, continuando con su cultivación, sin dejar que un insignificante dolor lo perturbe. 3 días habían pasado, la madre de Chao Chen había ido por él. El día de la ceremonia había llegado. Chao Chen le dice que vayan. Su madre se preguntaba dónde, pero para Chao Chen solo había un lugar. Y por supuesto, este era la ceremonia. Por otro lado, en el altar divino el sacrificio de la familia de Marqués, el lugar donde se iba a llevar a cabo la ceremonia. Xiao Shen había llegado al lugar. Mira el altar con el cual se despertaban las raíces y con el cual llevaría a cabo su venganza. Pero como ningún lugar puede ser tranquilo, es interrumpido por Xiao Yang, quien se ponía en medio de su camino, a lo que Xiao Shen no le da importancia y lo aparta del camino, continuando el recorrido con su madre. Pero Xiao Yang, quien tenía la intención de atacar, es detenido por uno de sus subordinados, ya que los guardias no lo dejarían pasar, pensando que se encargaría de Xiao Chen después de la ceremonia. Mientras Xiao Chen pasaba, los demás veían su llegada, el pedazo de basura de su familia, que en los años anteriores que había venido había fracasado en activar sus raíces, y este año sería su última oportunidad. Si no lo lograba, sería expulsado de su familia. La hora del comienzo de la ceremonia había llegado, dando inicio al ritual. El pilar que estaba en el centro requería un poco de esencia de sangre de cada uno,
Aunque Xiao Shen no sabía qué hacer, solo copiaba lo que hacían los demás, y la sangre iba directo al pilar. El pilar, al recibir la sangre, empezaba a emitir luces. Estas eran las raíces que se habían despertado. Varios gritaban de emoción por sus raíces despertadas, pero Xiao Shen aún no lo había tocado, convirtiéndose en el burra del lugar. Se había aferrado a su última esperanza, y este año no sería diferente, pero su madre aún confiaba en él, en que podía despertar sus raíces. Y así, Xiao Shen grita que sus raíces despierten por él. Unas luces amarillas estaban siendo absorbidas por el agujero negro de su pecho. Estaba absorbiendo la luz espiritual, mientras que otros ancianos también lo veían. Sus raíces espirituales por fin habían despertado, así dando fin a la ceremonia. Xiao Shen estaba religiendo su luz espiritual, pero a la vista de los demás había sido un fracaso. Su técnica devoradora del cielo había absorbido la luz espiritual en un momento, y por fin su camino a su venganza estaba comenzando. Su madre se acercó pensando que había fallado, esperando al maestro para que luego puedan dejar el lugar, pero unas tropas le estaban impidiendo irse del lugar. Era Xiao Yang y unos guardias, con la excusa de que anteriormente Xiao Shen la había lastimado y estaba en el lugar para devolverle el favor. Su madre trataba de responder, pero es detenido por Xiao Shen, diciéndole que había despertado sus raíces espirituales y no había razón para irse. Todos quedaban sorprendidos por el comentario, ya que entre sus ojos la luz simplemente pasó por su cuerpo y tal vez se había vuelto loco, ya que era la vergüenza de su familia. Xiao Yang le hace una propuesta de que si realmente había despertado sus raíces, le daría todos sus recursos de cultivación, y Xiao Shen agregaba que si no lo despierta, podían hacer lo que quieran con él. Xiao Yang pensaba en hacerle experimentar algo peor que la muerte, mientras que Xiao Shen pensaba que su técnica requería una gran cantidad de recursos y ahora alguien les estaba entregando. Un anciano daba inicio para terminar el rango de raíces. El rango monarca de color morado, naturaleza azul, innato celeste, cielo verde, tierra amarillo, negro naranja y el rango amarillo de rojo. Así el pilar estaba empezando a soltar las luces sobre cada persona, mientras que algunos eran rodeados de una luz naranja, que era una raíz espiritual de rango negro, otros de una luz azul de rango amarillo. Xiao Shen no estaba rodeado por ninguna luz. Otros pensaban que era un desvergonzado y obviamente no había despertado sus raíces. Mientras que Xiao Yang intentaba provocarlo, Xiao Shen no le tomaba importancia. Mientras tanto, en otro lugar, una persona parecía estar jugando el rango de las raíces, junto al gran anciano y al segundo anciano. Le daba una buena impresión que hayan despertado raíces de rango tierra, lo que respaldaba su reputación. El genio número uno de Tianyuan era Mo Tian, de la familia Mo, uno con una raíz de rango innato, y eso provocaría que esa familia sea difícil de tratar en el futuro. Pero el viejo estaba junto a los ancianos. Ve que había una persona que parecía no haber despertado sus raíces, y tal vez estaba intentando falsificar los resultados. El segundo anciano, al ver quién era, se disculpa con el viejo, al cual se refiere como Lord, y ordenando que saquen a Xiao Shen del escenario. Mientras los guardias se acercaban, Xiao Shen había abierto sus raíces espirituales. Todos habían quedado sorprendidos. Xiao Shen había despertado, mientras que unos estaban contentos y otros no, ya que solo eran raíces espirituales de rango amarillo. Mientras los que estaban jugando los despertares casi cometen un error, pero no entendían por qué la luz seguía brillando. Para Xiao Shen esto no era suficiente, subiendo a rango negro, lo que había dejado sorprendido al resto, mientras que algunos aún no podían creerlo. Pero esto era insuficiente para Xiao Shen. Así, subiendo a rango tierra, la madre de Xiao Yang, la segunda señora de la familia de Marqués, no podía aceptar que Xiao Shen sea más fuerte que su hijo, mientras que Xiao Yang no podía aceptarlo, ya que si Xiao Shen se volvía más fuerte, sin duda este tomaría su venganza. Tenía que detenerlo, tenía que deshacerse de Xiao Shen ahora. Mamá Shen estaba preocupada por lo que iba a pasar,
mientras que Mama Yan tenía una sonrisa en su rostro. Mientras los espectadores veían la acción de Xiao Yan contra Xiao Shen, lo veían como una acción de miedo a que Xiao Shen tomara su venganza en el futuro. Al interrumpir la ceremonia de despertar, la reacción causaría que sus raíces sean destruidas, y cuando estaba a punto de lograr su cometido, el Lord lo había detenido en el aire. Los demás vieron cómo el sacerdote, Lord como se llame, había tomado la iniciativa de proteger a Xiao Shen. Después de todo, las raíces de rango tierra eran consideradas un talento sobresaliente. Mama Yang fue a socorrer a su hijo, gritando al sacerdote, y en medio del escándalo se había olvidado a quien no debía ofender. Mientras tanto, Xiao Shen seguía subiendo de rango. Sus raíces habían ascendido al rango cielo. De ser una basura pasó a convertirse en un genio, y la situación de él y su familia sin duda cambiaría. Algo que Mamá Shen la hacía sentir orgullosa de su hijo. Xiao Yang no podía aceptarlo, gritando que algo debía estar mal con el altar, pero su madre lo calla, ya que no podía aceptar acusación en público, calmándolo, diciendo que no tenían que preocuparse, ya que todo volvería a la normalidad cuando la gran señora vuelva. El talento de Xiao Shen amenazaba la posición de su hermano mayor, algo que la gran señora no dejaría pasar por alto. Xiao Shen, quien había llegado a la raíz espiritual de Rao Cielo, eso era más que suficiente, haciendo que su luz espiritual vuelva a cambiar. Los demás estaban sorprendidos, pensaban que sus raíces ascenderían al rango innato, y solo había una persona del rango innato en todo el país. El sacerdote, al ver el talento de Xiao Shen, decía que la familia de Marqués sin duda resurgiría, mientras que el gran anciano estaba contento por las palabras del sacerdote. El segundo anciano no, debido a la gran señora. Pero algo pasaba con Xiao Shen. Su luz estaba cambiando, pero sus raíces estaban decreciendo. El altar había reconocido a Xiao Shen como rango amarillo. Todos habían quedado decepcionados. Solo era el rango más bajo. Mientras que Xiao Yang estaba reposando alegría de que Xiao Shen sigue siendo una basura, el sacerdote pensaba que era una lástima, ya que no pudo ver el nacimiento de un genio. Ahora Xiao Yan, todo confiado, se encargaría de deliciar a Xiao Shen, mientras que Mama Chen le decía que huya. Era retenida por Mama Yan, y el segundo anciano no se podía quedar con los brazos cruzados, ya que su lesión aún no estaba curada. Lleno de intervenir en el enfrentamiento, pero es retenido por el gran anciano con la excusa de que era una competencia amistosa. Al parecer, el gran anciano estaba en contra de Xiao Chen. Gracias gente por llegar hasta el final. Si les gustó esa parte y quieren que tenga una continuación, simplemente deben dejar su like y comenten qué les pareció el resumen. Y ahora, sin más que decir, hasta la próxima.